We're going to read from Exodus chapter 3 and verse 14. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 14. And we're going to take our lesson from those words, I am that I am. Y vamos a tomar nuestra lección como título, Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. God has no origin. Dios no tiene origen. When we think of anything that has a beginning or an origin, Cuando nosotros pensamos acerca de cualquier cosa que tiene un principio u origen, then we're not thinking about God. entonces no estamos pensando acerca de Dios. Aside from our God, there is nothing that is self-caused. Fuera de Dios no hay nada que sea producto propio. Now, the human mind, being created, Ahora bien, como la mente humana es algo creado, has an understandable uneasiness tiene una dificultad de entender about the uncreated. acerca de lo que nunca es creado. We do not find it comfortable to allow for one No es cómodo para nosotros who is outside of our familiar knowledge. que algo esté fuera de nuestro conocimiento familiar. Most humans don't think on God. La mayor parte de seres humanos no piensan acerca de Dios. It's uncomfortable to think of Him who is outside of everything that we know. Es incómodo pensar en aquella persona que está fuera de todo lo que nosotros conocemos. We tend to be disturbed by one who doesn't account to us for his being. Tendemos a ser interrumpidos por ese pensamiento de una persona que no tiene origen. We're uneasy around that one who's not responsible to anybody. Somos difíciles alrededor de aquella persona que no es responsable por nadie. Philosophy and science have not always been friendly toward God. Y la filosofía y la ciencia no siempre han sido buenas amigas de Dios. The reason being, they're dedicated to the task of accounting for things. La razón es porque siempre ellos se dedican a buscar la razón de las cosas. And they're impatient with things that refuse to give an account. Y son impacientes con aquellas cosas que rehúsan rendir cuenta. All of their life, Toda su vida, all of their work is dedicated to account for things, why they're here. todo su trabajo es dedicado para ver por qué las cosas están acá y son como son. And they're impatient with that which refuses to give an account of itself. Y su impaciencia contra aquello que rehúsa dar cuenta de sí mismo. The philosopher and the scientist will admit there is much they do not know, El filósofo y el científico van a admitir que hay mucho que no saben. but that's quite different from admitting that there's some things you cannot know. Pero eso es muy diferente a que ellos admitan que hay cosas que no pueden saber. But I found along this line of life Pero yo he visto a lo largo de mi vida that the highest form of knowledge que la forma más alta de is conocimiento to know that there's some things you cannot know. es aquella de saber que hay cosas que no vas a poder saber. To admit that there's one who lies beyond us, Admitir que hay alguien que está más allá de nosotros, who will not submit to our reason, que no se va a someter a nuestra razón. requires a great deal of humility. Esto requiere un gran grado de humildad. Most of us possess. La mayor parte de nosotros. So what do we do? ¿Qué hacemos? We try to bring God down to our size, Tratamos de traer a Dios a nuestro tamaño, or at least bring him down here where we can manage him. o por lo menos bajarlo un poco para poder administrarlo y tocarlo. That's what the Corinthians tried to do. Eso es lo que los corintios quisieron hacer. That's what a lot of modern Pentecostals try to do. Y eso es lo que muchos pentecostales modernos quieren hacer. We believe we can manipulate God, Pensamos que podemos manipular a Dios, like rubbing that jar for that genie inside. como cuando se frota esa lámpara para que salga el genio. We believe we can quote a little scriptures and God's just got to pop up for us. Pensamos que podemos mencionar ciertas escrituras y de pronto Dios aparece. But one of the great tragedies of the 20th century is Pero una de las grandes tragedias del siglo XX es, there are millions who go to church, hay millones que van a la who iglesia, belong to que churches, pertenecen a iglesias, go there regularly, van regularmente and never think seriously about the being of God. y nunca piensan seriamente acerca del ser de Dios. That's a tragedy of all tragedies. Esa es una tragedia de todas las tragedias. Few ever allow their hearts to be awed by the great I am. Pocos permiten que sus corazones sean conocidos y toquen al gran yo soy. Such thoughts are too painful. Esos pensamientos son muy dolorosos. We prefer to think we'll do more good.
Pensamos que podemos hacer las cosas mejor, las cosas prácticas. how to improve our image. ¿Cómo podemos mejorar nuestra imagen? Some may ask, what bearing does this have on my life? Alguno quizás pregunte qué tipo de relación tiene esto con mi vida. The reply is a simple one. Y la respuesta es simple. Because we are the handiwork of God, Porque nosotros somos la obra maestra de it Dios. follows that our problems and solutions are theological. Entonces van a venir nuestros problemas y soluciones. Nuestros problemas y soluciones son teológicas. The answer to every problem of the human is in the knowledge of God. La respuesta a todo problema humano está en el conocimiento de Dios. Amen? God made me. Dios me creó. So the answer to my problems is in the knowledge of Him. Entonces la respuesta a mis problemas está en el conocimiento de Él. Men, General Motors builds an automobile. Cualquier empresa, la Toyota, hace un carro. And the answer to the problem of that automobile Y la respuesta a un problema en ese carro is the people who made it. es el problema que lo hizo, las personas que lo hicieron. Dios me hizo a mí. So the answer to my problem, Entonces, si yo tengo un problema, la is in the respuesta knowledge es of God. el conocimiento de Dios. we came from God. Vinimos de Dios. Our problems are theological. Nuestros problemas son teológicos. Now, some knowledge of what kind of a God it is that operates this universe Ahora bien, algún conocimiento, cierto conocimiento de qué tipo de Dios Él es y cómo opera en el universo, is absolutely necessary for a sound philosophy of life es absolutamente necesario para la filosofía sólida de la vida and for a sane outlook on the world. y para una buena perspectiva del mundo. Man is a created being El hombre es un ser creado who himself possesses nothing, que por sí mismo no posee nada, but is dependent each moment of his life upon one who created him. sino que cada momento de su vida depende de aquel que lo creó. In God we breathe, we move, we breathe, and have our being. En Dios nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. God removed this breath, Dios quita este respiro and Augustine will grapple with eternity. y de pronto yo me voy a morir por la eternidad. Every moment of our life we depend upon God. Todo momento de nuestra vida dependemos de Dios. We move, we breathe in Him and have our being. Vivimos, somos y nos movemos. The fact of God is necessary for the fact of man. El hecho de Dios es necesario para el hecho del hombre. If you think God away, Si tú quitas a Dios de esto, then man has no grounds for existence. entonces el hombre no tiene ninguna razón para existir. That God is everything Que Dios es todo and man is nothing is a basic tenet for the Christian faith and y worship. el hombre es nada, es un fundamento para el cristianismo. God is all. Dios es todo. I am nothing. Yo soy nada. Has to be the belief of those that can worship this God. Esa debe ser la creencia de aquellos que quieren adorar a este Dios. God reminds us along about this. Dios siempre nos hace recordar There's esto. none good but God. No hay ninguno bueno fuera de Dios. George may plant and I may water, Quizás Giorgio planta y yo riego, but God must increase it. pero Dios tiene que dar el crecimiento. And He's careful to say Y Él tiene mucho cuidado al decir the George that planted and the Clendenin that watered que el is Giorgio que nothing. planta y el Clendenin que riega no son nada. Now, in this utter dependence of all things upon the creative will of God, Ahora bien, en esta absoluta dependencia de todas las cosas en el Creador, in that dependence lies the possibility of holiness and sin. en esa dependencia es que se basa la posibilidad de la santidad. Most of us here are ministers of God. Muchos de aquí, ministros de Dios, And if you want to take that responsibility or not, y si tú quieres tener o no esta responsabilidad, Doesn't matter. no importa. the responsibility rests with you La responsabilidad reposa sobre ti and with you as to what will be produced in a spiritual world. en la forma de qué cosa vamos a producir en el mundo espiritual. Everything, every church is a product of ministry. Toda iglesia es producto del ministerio. Whether we want to be responsible or not, Ya sea que seamos, quizá que queremos ser responsables o no, we're still responsible for what will be produced. aún así somos responsables de lo que vamos a producir. What we believe, what we preach is going to produce spirituality. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos va a producir It's going to produce what men believe to be the church. lo que los hombres creen que es la iglesia. We're a product of ideas that come to us and we believe. Somos un producto de las ideas que vienen a nosotros y lo que creemos.
Now, one of the marks of God's image in a human Una de las evidencias de la imagen de Dios en el ser humano is that man's ability to exercise a choice. es la habilidad de ese hombre de poder elegir. The teaching of Christianity La enseñanza del cristianismo is that man chose in the beginning Es- to be independent of God que el hombre eligió al comienzo ser independiente de Dios and confirmed his choice y confirmó su elección by disobeying a divine command. al desobedecer un mandato divino. God's command to man was that you can eat from all trees but one. El mandato de Dios era: de todos los árboles puedes comer menos de uno. That day man had a choice. Ese día el hombre tuvo una elección. That act of disobedience rejected God as the ground of his existence. Ese tipo de desobediencia lo que hizo fue rechazar a Dios como su base de existencia And threw man back on himself. y retrajo al hombre dentro de sí mismo. Self and not God El yo y la falta de Dios became the center of that man's being. vinieron a ser el centro del ser de ese hombre. When the devil said to Adam, you'll be like God, Cuando el diablo le dijo a Adán: serás como Dios, and God moved with that lie, Adam moved with that lie, y Adán se movió de acuerdo a esta mentira, then Adam in that moment became his own God. entonces Adán en ese momento vino a ser su propio Dios. Self and not God became his God, his center. El yo y la falta de Dios vino a ser su Dios. Now, a more positive assertion of selfhood Ahora bien, una aseveración más positiva del yo cannot be imagined than the words of our text, I am that I am. no pueden imaginarse más allá que las palabras de nuestro texto: yo soy el que soy. That is an absolute positive assertion of selfhood. Esa es una aseveración absolutamente positiva. Everything God is, Todo lo que Dios es, everything that is God, todo lo que es Dios, is set forth in that unqualified declaration of independent being. se establece en esa declaración sin límites de ese ser independiente. I am that I am. Yo soy el que soy. Yet in God, Pero sin embargo, en Dios, self is not sin, el yo no es pecado, but is the sum total of all possible goodness pero es la concentración total de todo tipo de bondad, and truth santidad y verdad posible in God. en Dios. Now, on the other hand, Por otro lado, natural man is a sinner el hombre natural es un pecador, because and only because a causa y solo a causa challenges the selfhood of God de que él desafió con su yo a Dios in relation to his own. en relación a sí mismo. We're talking about repentance. Estamos hablando acerca del arrepentimiento. Repentance means a man has to turn. El arrepentimiento quiere decir que un hombre tiene que tornarse. When man fell, he turned from God to himself. Cuando el hombre cayó, el hombre se tornó de Dios a sí mismo. And if he's ever saved, Y si alguna vez iba a ser salvo, he must turn from that self back to God. él tenía que tornarse de ese yo otra vez a Dios. When man challenged the selfhood of God Cuando el hombre desafió la soberanía de in Dios relation to his own, en relación a sí mismo, he fell from his grace. él cayó de su gracia. In all else, man willingly can accept the sovereignty of God. En todo el resto, el hombre voluntariamente puede aceptar la soberanía de Dios, But in his own life, he rejects it. pero en su propia vida la rechazó. In his own life, he rejects it. En su propia vida la rechaza. For man becomes self. Porque el hombre viene a ser el egoísta, And in this, he unconsciously imitates Lucifer. y al hacer esto inconscientemente imita a Lucifer. He wants everything in himself. Él quiere todo para sí mismo. Yet so subtle is that self, Sin embargo, es tan sutil ese yo. yet scarcely anyone is conscious of his presence. Sin embargo, muy pocos son conscientes de la presencia de este yo. Because man is born a rebel, Porque el hombre nace como un rebelde. he's totally unaware that he's a rebel. Él está totalmente inconsciente de que es rebelde. He lives and acts naturally. Él vive y actúa naturalmente. He's born lying. Nació mintiendo. You have babies, you don't teach them to lie. Ustedes tienen niños y ustedes no les han enseñado a mentir. When they talk, they're going to lie to you. Apenas hablen, ahí van a mentirte. And it seems a natural thing to Y do. parece algo natural. I remember before we were saved, we laughed at it, Yo recuerdo antes de estar salvo, para nosotros era una gracia, not realizing what that was. sin darnos cuenta de lo que en realidad esto era. Self is so natural El yo es tan natural and so subtle y tan sutil that we're rarely
conscience of his presence. que va a esconder su propia presencia. Man is willing to share himself, El hombre desea, va a compartirse a sí mismo and sometimes even willing to sacrifice himself for a desired end. y aún así va a desear sacrificarse a sí mismo por su deseo. But to dethrone himself is another story. Pero quitarse el trono de sí mismo es otra cosa. Paul talked about it. Pablo habló acerca de esto. He said he sits in the temple of God Pablo dice, él se sienta en el templo de Dios as God, como Dios, showing himself that he is God. mostrándose como si él fuera Dios. This is the temple of God. Este es el templo de Dios. And when self sits there, God is not there. Y cuando el yo se sienta ahí, Dios no está ahí. Oh, dethroning self is a big deal. Destronarse a ti del yo es una cosa muy difícil. And no matter how far down that social scale man may slide, Y no importa cuánto desciende el hombre en la escala social, he's still a king on a throne in his own eyes. siempre va a ser el rey del trono de su propio corazón, en sus ojos. Now, sin has many manifestations, Ahora bien, el pecado tiene muchas manifestaciones, but its essence is one. pero su esencia es una. A moral being Un ser moral created to worship before the throne of God creado para adorar delante de Dios sits on the throne of his own selfhood, se sienta en el trono de su propio yo, and from that position declares, I am. y desde esa posición el hombre declara yo soy. That is the essence of all sin. Esa es la esencia de todo pecado. And you're never saved till you turn from that. Y tú nunca serás salvo a menos que te tornes de ahí. I don't care, you may repent of this or that. No me importa si tú te arrepientes de esto o de lo otro. Till you will turn from that personal I am. Pero a no ser que tú te tornes de ese yo soy personal. That is sin in its concentrated essence. Ese es pecado en su esencia concentrada. Because it's natural, Y sin embargo es natural. it appears to be good. Y parece ser bueno. It is only when the Word of God brings man Solo es cuando la palabra de Dios trae a los hombres before the Most High God delante del Dios Altísimo, without the protective shield of ignorance sin el escudo protector de la ignorancia, that this frightful truth is brought home to his conscience. que esta verdad estremecedora es traída a su conciencia. When he recognizes he's lost Cuando él reconoce que está perdido because he tries to usurp the place of God. porque trata de usurpar el lugar de Dios. In the language of evangelism, En el lenguaje del evangelismo, the man who is presented with the presence of the Almighty el hombre que es presentado en la presencia del Todopoderoso is said to be under conviction. es puesto bajo convicción. Christ referred to that in these words. Y Cristo se refirió a esto en estas palabras. And when he is come, Y cuando Él venga, he will reprove the world of sin Él convencerá al mundo de of pecado, righteousness de justicia and of y judgment. de juicio. That is conviction. Eso es convicción. Now these words Estas palabras were confirmed at Pentecost. fueron confirmadas en When Pentecostés. they heard the word, it said they were pricked in their hearts. Dice que cuando oyeron las palabras fueron quebrantados de And corazón. the cry was, what must we do? Y el clamor salió, ¿qué debemos hacer? What must we do to be saved? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Now, this what shall we do Esta pregunta, ¿qué debemos hacer? is the heart cry of every man Es el clamor del corazón de todo who hombre suddenly realizes he is an usurper. que de pronto, de un momento a otro, se da cuenta que es un usurpador. When the word of God stabs him awake Cuando la palabra de Dios lo despierta and he realizes he sits on a stolen throne. y se da cuenta que está sentado en un trono hurtado. What shall I do? ¿Qué debo hacer? What am I going to do ¿Qué voy a hacer? when the word of God pulls away that mask of ignorance? Cuando la palabra de Dios arranca esta máscara de ignorancia That man sees himself there naked y ese hombre se ve a sí mismo desnudo before the living God delante del Dios viviente on a stolen throne. en un trono robado. He is confronted with God, Es confrontado con Dios. however painful. Cuán doloroso. It is precisely this acute moral consternation Y es precisamente esta consternación moral aguda that produces true repentance. la que produce el verdadero arrepentimiento. And only true repentance can produce a robust Christian. Y solamente el verdadero arrepentimiento puede producir un cristiano robusto. After the penitent has been dethroned and found peace and forgiveness, Después que el penitente ha sido destronado y ha hallado paz y perdón, a Christian is produced that will stand. entonces un cristiano se produce que va a poder estar en pie. Somebody has said, Alguien dijo,
purity of heart is to will one thing. La pureza de corazón es desear una cosa. We may equally say Y también podemos declarar, the essence of sin is one thing, la esencia del pecado es una cosa. and that is to set our will against the will of God. Y esa es establecer nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. To do that is to dethrone God and make ourselves the supreme being in the little kingdom of man's soul. Hacer esto es destronar a Dios y hacer de nosotros mismos el pequeño rey de nuestro pequeño reino del alma nuestra. Now this is sin in its evil root. Y esto es visto en su raíz de maldad. Sins may multiply, Los pecados se van a multiplicar, but sin is one. pero el pecado siempre será uno. Sins are Los pecados son because sin is. a causa de que el pecado es. I said sins Voy are a repetir esto, los pecados existen because sin is. a causa que el pecado existe. Now this is the rationale behind the much maligned doctrine of natural depravity. Ahora bien, esto es lo racional que está detrás de la doctrina maligna de la depravación natural. Del malentendido, de la doctrina malentendida de la depravación natural. Now this doctrine holds this truth, Ahora bien, esta doctrina se agarra de esta verdad, that the natural man can do nothing but sin, que el hombre natural no puede hacer nada, solamente pecar, and that his good deeds are not really good at all. y que sus obras buenas no son tan buenas en lo absoluto. He's totally depraved, Él es completamente depravado, and everything has only himself involved. y todo simplemente lo involucra a él y nada más que a His él. best religious works God rejects, Sus obras religiosas más buenas Dios las rechaza. just as surely as God rejected the offering of Cain. Tan seguro como cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín. It is only when man restores his stolen throne to God Es solamente cuando el hombre devuelve el trono robado a Dios are his works acceptable before que God. sus obras son aceptables delante de Dios. Now the struggle of the Christian to be good, Ahora bien, la lucha del cristiano para ser bueno, while the bent towards self-assertion still lives within him, mientras esta curva esta inclinación contra su propia aseveración está ahí todavía, although that lives in him as a kind of a unconscious moral reflex. a pesar que eso vive ahí como un tipo de reflejo moral inconsciente. Now this struggle is described by Paul in Romans chapter 3. En Romanos capítulo 3 Pablo describe esta lucha. Paul's testimony is in accord with the teaching of the prophets. El testimonio de Pablo está de acuerdo con las enseñanzas de los profetas. All we like sheep have gone astray. Todos nos hemos descarriado como How ovejas. did we do that? ¿Cómo hicimos esto? Every man turned to his own way. Todo hombre se fue por su propio camino. Every man had it in himself. Todo hombre creyó en sí mismo nada más. This is the essence of it all. Esta es la esencia de todo. There is no more accurate description of sin. No hay descripción más exacta del pecado. Man's only hope is repentance. La única esperanza del hombre es el arrepentimiento, From himself. tornarse de sí mismo. He must start at ground zero. Tiene que empezar de foja cero. In himself, he has nothing to offer to En God. sí mismo no tiene nada para ofrecer a Dios. There's no ground for him No hay tierra para él, except to realize he has stolen that throne. a menos que se dé cuenta que él ha robado ese trono. The witness of saints in all ages El testimonio de los santos de todas las edades has been that an inward principle of self lies at the source of human conduct. ha sido que un principio interno del yo se basa en el recurso de la conducta humana, Turning everything that man does into evil. tornando todo lo que el hombre hace en maldad. No matter how good it may look, No importa lo bonito que aparente ser, it is always turned to evil. siempre va a ser tornado a maldad. So to save us completely, Entonces, para salvarnos completamente, Christ must reverse the bent of our nature. Cristo tiene que revertir la inclinación de nuestra You naturaleza. must be born again. Tú tienes que nacer de nuevo. And to be born Y again, para nacer de nuevo, you have to be confronted with this truth, tú tienes que ser confrontado con esta verdad. that you're not lost because of what you did. Que tú no eres perdido ni estás perdido por lo que You're hiciste. lost because what you are. Estás perdido por lo que eres. Therefore, what you are makes even your good evil in the sight Entonces of lo que God. tú eres aún hace lo que tú crees que está bien, lo hace malo. God must plant
a new principle within us, Dios tiene que plantar un nuevo principio dentro de nosotros so that our subsequent conduct will spring out of a desire para que nuestra conducta de consecuencia venga de un deseo to promote the honor and the glory of God. de promover el honor y la gloria de It Dios. must come from that. Tiene que provenir de esto. Now the old self-sins must die, Los pecados del viejo yo tienen que and the morir. only instrument that can slay that Y el único instrumento que puede matar esto is the cross that we just talked about. es la cruz de la cual acabamos de hablar. Nothing else can do that. Nada más podrá hacer esto. Only the cross, Solo la cruz, properly applied, propiamente aplicada, preached and accepted predicada y aceptada, as an active agent in our life. como un agente activo en nuestras vidas. The work of the cross can only be learned by the leadership of the Spirit. La obra de la cruz solo puede ser aprendida por el liderazgo del Espíritu. It is said of Jesus, Se dice de Jesús, he offered himself to God Él se ofreció a sí mismo a Dios by the eternal Spirit. por el Espíritu It eterno. was the Holy Spirit that led him to Calvary. Fue el Espíritu Santo el que lo guió al And Calvario. if you allow him, Y si tú le permites, he'll lead you there. Él te guiará a ti también ahí. As many as are led by the Spirit Porque los que son guiados por el become the Espíritu, sons of God. estos son los hijos de Dios. Now I know that deals with a maturity, Ahora yo sé que esto se refiere a la madurez, but I know it deals with the beginning. pero también sé que trata con el comienzo. I said in that little church Yo dije en esa pequeña iglesia, in Alice, Texas, en Texas, wasn't much bigger than this room, quizás no tan grande, no más grande que este cuarto, and a man preached the gospel. y un hombre predicó el Evangelio. I'd never heard the gospel to know it to be the gospel. Yo nunca había oído el Evangelio que But sabía I que era el heard it that Evangelio, night. pero yo sí lo oí esa noche. And the Holy Ghost came to Y me el Espíritu Santo vino a mí and offered me this great y salvation. me ofreció esa gran salvación. I followed him to that altar. Y yo lo seguí a ese I altar. was led by him to that altar. Yo fui guiado por él a ese altar. And that night, Y esa noche I became a child of God. yo vine a ser un hijo de Dios. There is no other way. No hay otro camino. He led me there to the death of myself Él me llevó ahí a la muerte de mí mismo and to the life of God. y a la vida de Dios. Now, when we see self as the root and cause of all sin, Ahora bien, cuando vemos el yo como la raíz y la causa de todo el pecado, then we truly see what God sees. entonces en realidad vemos lo que Dios es. But until you see that, Pero hasta que no veas esto, you see nothing. no vas a ver nada. But when I see that, Pero cuando yo veo esto, I know then that the devil is my worst enemy. entonces yo sé que el diablo es mi peor enemigo. I sleep with my worst enemy every night, and it's not my wife. Todas las noches yo duermo con mi peor enemigo y no es mi It's esposa, soy yo mismo. That's the enemy. Ese es el enemigo. That is the enemy and the root of all sin. Ese es mi enemigo y la raíz de todo pecado. And when we see that, we see what God Y sees. cuando vemos esto, vemos lo que Dios ve. We see now ourselves under conviction, Nos vemos a nosotros mismos bajo convicción. and we see ourselves as a rebel against God. Y nos vemos como rebeldes delante de Dios. But only the Holy Ghost can pull that blinder off of our eyes. Pero solo el Espíritu Santo puede quitar esas escamas de nuestros ojos. Because as I said, I was born a rebel, Porque como dije, yo nací rebelde. therefore impossible in myself Y por lo tanto es imposible en mí to mismo know I'm a rebel. conocer y saber que soy rebelde. It's like that homosexual said, God made me this way. Y es como ese homosexual que le dice, Dios me hizo así. That's what we try to say. Eso es lo que nosotros queremos decir. God had nothing to do with it. Dios no tiene nada que ver con eso. Man making himself his own sinner, El hombre se ha hecho a sí mismo su Made propio himself a pecador. rebel against God. Se ha hecho un rebelde en contra de Dios. and everything produces after its kind. Y todo fruto, toda semilla produce según su género. Rebels produce rebels, Los rebeldes producen rebeldes. and so it's natural to be a rebel in that world. Entonces es natural ser rebelde en este mundo. And until somebody will preach the gospel, Y hasta que alguien predique el evangelio, men do not know they're rebels. los hombres no sabrán que son rebeldes. And the church don't preach the full gospel. Y la iglesia no predica el evangelio They don't preach the completo, law. no predica la ley. They just tell sinners, wouldn't you like to go to heaven? Solamente le dicen a los pecadores, ¿no te gustaría ir al cielo? God's got a world up there where you can walk around on gold. Dios tiene allá arriba un mundo muy bonito con calles de oro. Gold's what they want more than anything else. Y el oro es lo que ellos quieren más que cualquier cosa. So he'll just add God to what he is. Entonces simplemente vas a agregar Dios a lo que tú eres. But if you preach the law, Pero si tú predicas la ley, you'll strip that mask, tú vas a quitar esa máscara, tear away that veil of ignorance, vas a quitar ese velo de ignorancia. and man will see himself
as a rebel against God. y el hombre se va a ver a sí mismo como un rebelde delante de Dios. It is only then that repentance is possible. Y es entonces solo ahí cuando el arrepentimiento es Can't posible. repent until he knows. No puede arrepentirse hasta que no sepa. Only then is it possible for that human to turn from wickedness to Christ. Solo ahí es entonces que ese ser humano se convierta de la impiedad a Cristo. When confronted by the Word of God, Cuando son confrontados por la palabra de this is Dios, the experience of our life if we're truly born again. esta es la experiencia de nuestra vida si en realidad nacemos de nuevo. If you bring people to this place, Si tú traes gente a este lugar, you must be true to the Word of God. tú tienes que ser real y fiel a la palabra de Dios. You must preach the law. Tú tienes que predicar la ley. You know, a man wrote a book, Hell's Best Kept Secret. Un hombre escribió un libro que se llamaba Lo que el diablo no quiere que tú sepas. That book had to do with how the devil had blinded the church's eye Ese libro tiene que ver cómo el diablo ha cegado a la iglesia about preaching the law of God. acerca de predicar la ley de Dios. Because you can't save a man until you get him lost. Porque tú no puedes salvar a un hombre hasta que no lo pierdas. And the author of that book tells how Y el autor de ese libro dice cómo. that he called one of the major airlines going to get a booking to somewhere. Cómo es que él llamó a una de las aerolíneas más principales para poder viajar a un lugar. And while on the phone, he asked the woman about being a Christian. Y mientras estaba en teléfono solicitando este ticket, ella le preguntó a la mujer si ella era She said, cristiana. I don't believe that kind of stuff. Y ella dijo, no, yo no creo ese tipo de cosas. All people are good or something like that, she said. Ella dijo algo así como que, bueno, todos son buenos. And he said to her, Y él le dijo a ella, did you ever take anything that didn't belong to you? ¿alguna vez tú has tomado algo que no te pertenece? She thought a minute. Ella pensó por un minuto. Well, she said, I guess so. Y ella dijo, bueno, supongo que He sí. said, what does that make you? Entonces, ¿eso qué te hace? I guess she said a thief. Yo supongo que una ladrona, dijo ella. Said, did you ever look on the opposite sex and lust after some man? ¿Alguna vez tú miraste al sexo opuesto y deseaste a esa persona? She said, well, I guess so. Ella dijo, bueno, supongo que sí. What does that make you? ¿Y eso qué te hace? God said makes you an adulteress. Dios dice que te hace una adúltera. Said, did you ever tell anybody anything that wasn't true? Él preguntó, ¿alguna vez tú le dijiste a alguien algo que no era verdad? Well, yes, I have. Ella dijo, bueno, sí. What does that make you? ¿Qué es lo que esto te hace a ti? She said, I guess that makes me a liar. Ella dijo, bueno, supongo que me hace una mentirosa también. He said, now, lady, I want an aisle seat on this trip. Y él le dijo, bueno, señorita, yo quiero un asiento, por favor, cerca de la ventana, en el pasadizo. She said, now, wait a minute, mister, you're not going to leave me here. Y ella le dijo, bueno, no me vas a dejar acá, señor. You see, he preached the law. No me dejes así nomás, le dijo ella. Él predicó a ella la ley. That woman knew she's lost. Ella, mujer, sabía que estaba She perdida. discovered in 5 minutes Ella descubrió en 5 minutos she's a liar, que ella era una she's mentirosa, an adulteress, una adúltera she's a thief. y una ladrona. She needs God. Necesitaba a Dios. The law is for whoremongers, for sinners. La ley es para los mujeriegos, para los And pecadores. unless you preach that law Y a menos que tú prediques esta ley and dethrone that self, y destrones a ese yo, man cannot repent. el hombre no podrá arrepentirse. Now, in the preaching of the Word of God En la predicación de la palabra de Dios and the law of God, y la ley de Dios, we bring sinners before us. traemos a los pecadores delante de nosotros. Jesus brought that rich young ruler with the fact of himself. Jesús atrajo a ese joven rico, When he uncovered the covetousness of his heart, y cuando él descubrió la codicia de su he corazón, discovered he's a rebel. él descubrió que era un rebelde. We have brought them to the place at that point Los hemos traído entonces al lugar that his opinion about sin has been changed. en el cual su opinión acerca del pecado cambia. He really sees himself now as a selfish being, Entonces ahora se ve como un ser egoísta, sitting on a stolen throne. sentado en un trono robado. He is his own temple, his body, which is the temple of God. Él es su propio templo, su cuerpo que era templo de Dios. But now that self has usurped the place of God. Pero ahora ese yo, mientras tú buscas el lugar de Dios, And unless we preach the gospel till he sees himself, y a menos que nosotros no prediquemos el evangelio hasta que ese yo se vea a sí he mismo, cannot be saved. no podrá ser salvo. But if we'll preach, Pero si nosotros predicamos bring him to this place, y lo traemos a este that lugar, he recognizes he's lost, en el cual reconoce que está and is perdido brought to a place of conviction, y es traído a un lugar de he convicción, can be saved. puede ser salvo. If God can deal with that heart Si Dios puede tratar con ese to where he corazón can be convicted, hasta al momento que pueda ser convencido, then he can be saved.
entonces puede ser salvo. Because God never toys with the emotions. Porque Dios nunca juega con las emociones. If God convicts, Si Dios convence de pecado, with conviction, con esta convicción there comes a power to repent. viene el poder para arrepentirse. If you bring a man by the word of God Si tú traes a un hombre por la palabra de Dios to conviction, a la convicción de the pecado, power of repentance is there. el poder del arrepentimiento estará ahí. If he'll do the proper job of repenting, Si él hace el trabajo correcto de then the arrepentirse, grace of faith will come, entonces la gracia de la fe vendrá, and when he believes, y cuando él crea, there'll be the power of a new creation. habrá el poder de una nueva creación. But it begins with a man faithfully preaching the gospel, Pero comienza con un hombre que predique el evangelio fielmente, so that a man can see that his big problem is de tal forma que el hombre puede ver que su gran problema es he has usurped the place of God in his own life. que ha usurpado el lugar de Dios en su propia vida. Self is his sinner. El yo es un pecador, He has dethroned God. ha destronado a Dios, He is a rebel against the Almighty. ha sido un rebelde frente al Todopoderoso, And when he sees that, y cuando ve esto, he can repent. puede He arrepentirse, can be saved. puede ser salvo. Let us stand together. Pónganse de pie todos Hallelujah. juntos. Aleluya. You've been a wonderful class. Han sido una clase muy maravillosa, hermanos. We're going to come back here in a little while, Vamos a volver en un and we're momento going to talk about revival. y vamos a hablar acerca del avivamiento. We're going to talk first of all about the chosen few En primer lugar, vamos a hablar de los pocos que son escogidos and why there's only a few. y por qué son tan But pocos. let's thank him for this day. Pero primero vamos a agradecerle por este día. Thank you, Aleluya. Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for your mercy to Gracias us. por tu misericordia para con Make nosotros. the word of God rich in our hearts. Haz tu palabra rica en nuestros In the corazones. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Praise him from your heart. Alábale desde tu corazón, hermano. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah.